Hola a todos y a todas, bienvenidos a la semana número 5 del curso. Esta semana vamos a ver lo que son las diferentes secciones que componen una revista científica, principalmente una revista de tipo electrónica, y además vamos a detallar el proceso de revisión por pares y cuál es la forma en que una revista solicita la revisión por pares. Es importante que estos dos temas queden muy claros porque para el trabajo final es importante que ustedes conozcan cuáles son las secciones que deben entregar y cuáles son los formularios que tienen que entregar para poder aprobar con éxito su trabajo. Las secciones de la revista las vamos a poder dividir en dos tipos, unas que son de información general y otras que son de información de contenido. Por lo general, las de información general van a ser aquellas que están orientadas a indicarle a las personas cuáles son las normas que tiene la revista para publicar, cuáles son las políticas de uso que vimos la semana pasada, la política de lenguaje, la política de licenciamiento, política para la preservación digital, por ejemplo. También habrá información para contactos, esto es la persona que le da soporte a una revista, el comité editorial, el editor, su espacio físico. Vamos a también tener una sección con el consejo editorial. En esta sección es importante que quede claro el grado de la persona, el título que ostenta dentro del consejo editorial, si está dentro del comité editorial como tal o si es parte del consejo científico. Además, la institución a la que está afiliado y en algunos casos se solicita incluso un correo de contacto. También vamos a poner en la parte de información general lo que son las estadísticas y esto queda a libertad de cada persona editora qué tipo de estadísticas quiere mostrar. Hay estadísticas de descarga, por ejemplo, hay estadísticas de uso y están las estadísticas de citación. También hay métricas que se pueden medir como el grado de autores externos, el grado de cooperación, el grado de afinidad entre las personas autoras. Y otra sección, y que es bastante importante, es la indexación. Una revista indexada quiere decir que es una revista de alta calidad y hay indexadores que son muy críticos y muy selectivos y esos demuestran que las revistas que están ahí son revistas que han cumplido con ciertos criterios que la hacen merecedora de un grupo selecto de revistas, de estar en un grupo selecto de revistas y que permitan garantizar una calidad en editorial. Las, por otro lado, lo que es la información de contenido o las secciones de contenido son lo que almacena la revista. Entonces vamos a tener secciones de artículos, que por ejemplo tenemos el número actual y el número anteriores, y vamos a tener lo que son índices, que son los artículos, pero divididos por autor o por título. Y vamos a tener un buscador para poder buscar ya sea por palabra clave, por título o por autor. Bueno, en esta imagen, que es un pantallazo de la revista de Ciencias de la Información, tenemos lo que son las diferentes secciones de la revista en la barra superior. Acá tenemos el inicio, que es la sección en la cual nos encontramos, y en esta sección tenemos la descripción breve de la revista, tenemos un link a los repositorios y bases y las bases en las que la revista está almacenada. Tenemos un correo de contacto. Por este lado acá tenemos un carrusel que le permite navegar en los diferentes números. Por acá vemos secciones como el acervo histórico de la revista, donde podemos accesar a todos los documentos que la revista ha publicado, las estadísticas de la revista, que en este caso lo que tenemos son estadísticas de uso del sitio. Acá podemos ver, por ejemplo, cuánta es la cantidad de personas que han ingresado desde el 1 de enero a la fecha o desde el 2000 a la fecha. Tenemos también si son hombres, si son mujeres, de qué países nos visitan, si son frecuentes o si son nuevos. Los avisos, que es esta sección de acá. Acá publicamos cuál es el periodo de recepción de los artículos. También publicamos si nos tenemos que acoger a algún feriado o algún periodo de vacaciones, entonces se comunica que de tal periodo a tal periodo la revista no estará contestando los correos. En cuanto a lo que son indicadores bibliométricos, tenemos el grado de colaboraciones externas,
el grado también de colaboradores entre instituciones, por ejemplo, hay otros más. En el acerca de tenemos lo que es sobre la revista. Acá ponemos lo que es la política, por ejemplo, de almacenamiento digital. Tenemos la política de uso de lenguaje no sexista. Utilizamos la política de no cobro, por ejemplo, entre otras muchas. Tenemos también la sección de envíos. Y esta es quizá la más importante de toda la revista porque acá le van a decir a las personas cómo se tienen que proceder para poder someter un artículo, una sección una sección para el comité editorial o el equipo editorial, las declaraciones de privacidad y la sección de contactos y una sección que bueno, remite al sitio o a la casa editorial, que en este caso sería la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Y bueno, acá hay un pequeño video más o menos para que vean cómo se navega en las diferentes secciones que tiene la revista. Acá podemos ver las firmas que la revista tiene, sus redes sociales, la licencia. Tenemos un espacio para enviar un artículo también, que es un botón que facilita la vida a las personas autoras. Y acá abajo tenemos guías y manuales que sirven también para la correcta redacción de los artículos. Como les comentaba al inicio, también hay una sección de lo que son los contenidos. Las revistas por lo general agrupan los documentos según la naturaleza. En la clase pasada vimos que era un artículo científico, que era un ensayo, que era un informe, que era una sistematización. Este tipo de documentos se van a agrupar en secciones que tengan ese mismo nombre o la revista verá, ¿verdad? Hay revistas, por ejemplo, por ejemplo, las revistas de filología que tienen espacios para publicar cuentos, las revistas de arte tienen espacios para publicar imágenes como pinturas, murales, las revistas, por ejemplo, de matemáticas tienen desarrollos de logaritmos, en fin, las revistas pueden tener las secciones que ellas creen que deban tener. Es una licencia completamente libre, no hay una restricción de cómo se llaman o cómo se debe llamar. En el caso, por lo menos de la revista de Ciencias de la Información, a lo largo de la historia, se han tenido estas secciones que les muestro acá. La editorial, por lo general la hace el director de la revista o la persona que sea la editora de la revista, y lo que hace es presentar el número. Entonces es una sección que va dedicada a que las personas que lean el número que la revista publica se enteren qué es lo que contiene ese número o si es temático, por qué se decidió hacer ese tema o si tiene alguna particularidad, por ejemplo, que la revista haya cumplido 10 años, entonces se quiere hacer un número especial para ese tipo. La editorial por lo general la hace una persona experta cuando son editoriales científicas y actualmente ya las revistas electrónicas no acostumbran a publicar una editorial. Esto era muy común cuando eran las revistas impresas y por mucho tiempo las revistas electrónicas lo adoptaron, pero actualmente no es la costumbre. Los artículos científicos es otra de las secciones, ya lo vieron la semana pasada en el video, que es un artículo científico, es un resultado de una investigación, se solicita que sea original y que sea inédito. También tenemos una sección para ensayos y artículos teóricos. Hay otra sección para informes técnicos que por su naturaleza no pueden ser artículos teóricos. Tenemos las revisiones bibliográficas o bien sistemáticas, que es un análisis de lo que se haya publicado en un tema determinado. Y en algunas revistas tenemos, por lo menos en las revistas de ciencias lo tuvimos y en la revista de población también se trabajó, lo que se le llamaba la sección de documentos históricos, que son documentos que ya se habían publicado hace mucho tiempo, pero que por su gran valor histórico a la ciencia era bueno tenerlos en formato digital. Entonces, en las revistas nos encargábamos de tomar el documento original, digitalizarlo y ponerlo en bonito, por decirlo de cierta forma. Actualizábamos las tablas, actualizábamos el texto y lo dábamos a la comunidad de forma gratuita. Sin embargo, ya esta sección no se utiliza y lo vamos a ver cuando veamos derechos de autor porque nos sugirieron que podíamos estar
atentando contra los derechos patrimoniales de artículos que pueden estar, digamos, ya inscritos en algún centro o en algún instituto, y por lo tanto las secciones de documentos históricos ya no son publicadas a menos que se pueda tener el consentimiento del autor. Y nosotros lastimosamente a veces publicábamos artículos de personas que ya habían fallecido, entonces no podíamos contar con la cesión de derechos. Bueno, en esta imagen les quería mostrar más o menos cómo es que se divide una revista electrónica según las secciones de su publicación. Esta revista, bueno, es una versión anterior del OJS, pero a mi criterio muestra mejor la forma en que se agrupaban los diferentes elementos dentro de un número de la revista. En este caso, dentro de la tabla de contenidos vemos las diferentes secciones: editorial, artículos científicos, ensayos, informes técnicos, revisiones bibliográficas. La editorial, bueno, está hecha por una persona experta en bibliotecología. Los artículos científicos, los ensayos, que hay 2 ensayos, entonces, bueno, su planteamiento teórico los diferencia de un artículo científico y los hace distintos al informe técnico. Y la revisión bibliográfica, que básicamente es la búsqueda de un tema, entonces en este caso pues de servicios móviles, y cada uno de ellos al final componía un número. Entonces la suma de las secciones de un número es lo que compone el número del volumen de la revista. Bueno, llegamos a la segunda parte de lo que es este video, que era la parte de la revisión por pares. Esto es un gran tema, es quizá el proceso más largo y complejo que tiene el proceso editorial de la revista. Es en el que hay que estar siempre pendiente de la comunicación entre los editores, el autor, la autora, los revisores, el comité editorial y bueno, también en inglés es conocido como peer review, y eso significa que son al menos 2 especialistas los que hay que buscar por artículo para que puedan dar su criterio sobre la pertinencia de ese artículo. Estas 2 personas van a ser expertas reconocidas en el tema y se les va a solicitar la revisión del documento. En su sentido más puro, una revisión por pares funciona como una forma de autorregulación de miembros calificados de una profesión dentro del campo relevante. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que una persona que quiera someter un artículo a la revista es consciente de que su producto va a ser revisado por personas que son reconocidas en esa materia. ¿Y esto qué permite? Que las personas que han investigado bastante, o sea, los pares, que son reconocidos, que tienen una amplia trayectoria en la investigación, puedan decir que lo que la persona está intentando publicar tiene sentido o no tiene sentido, es novedoso o no es novedoso. O, por ejemplo, puede hacer críticas al contenido del documento y eso va a mejorar en gran medida la calidad de la publicación. Por eso dice que se va a autorregular, porque la persona puede decir, no, esto no se puede publicar porque es un tema muy amplio como para hacerlo en un artículo. No tiene sentido que se publique algo tan general pudiendo haberse hecho en varios artículos con un tema determinado, por decir un ejemplo. Ok, el arbitraje de la revisión por pares, que también se le llama arbitraje, vamos a tener básicamente 2 tipos de revisión por pares: el ciego y el doble ciego. Estas son las más ampliamente usadas. El ciego es que el revisor sí conoce quién fue el que escribió el artículo, pero el que lo escribió no conoce quién es el revisor. Y el doble ciego, por su parte, como ya lo pueden suponer, es que en los 2 lados no se conocen. Entonces, el editor es el que media el artículo y el revisor no sabe ni quién es el autor y el autor no sabe quién es el revisor. Por lo general, este es el tipo de revisión más utilizada, o por lo menos desde mi experiencia, no conozco una revista que haga ningún otro tipo de revisión que no sea el doble ciego, aunque en la literatura pues existen estos 2. Pero es el que asegura, por ejemplo, que un revisor no tenga malas intenciones si conoce al autor, o que aunque sea un buen artículo, el revisor diga no, no se publica, porque tal vez ese revisor
el autor le cae mal o tiene algún tipo de disputa o incluso a veces hay hasta celos entre los mismos investigadores. Entonces, para mí y a mi criterio es el tipo de revisión más sana porque intenta guardar el secreto del proceso y al final es una revisión pues más justa, más neutra. El otro tipo de revisión es el del comité científico. Entonces, cuando hay artículos que no se les puede asignar un revisor o que son muy especializados en la materia, como habíamos visto en clases anteriores, el comité científico son personas expertas en la materia de la que la revista se ocupa, en todos sus temas, ¿verdad? Y funcionan en algunos casos como revisores. Entonces, cuando a un editor nos cuesta asignar una revisión a un artículo, recurrimos al comité editorial en primera instancia para que nos sugieran quién del comité científico puede hacer la revisión de ese artículo. Entonces, están esas tres formas. La forma bueno, estas dos, más bien, la forma de un arbitraje, que sería una persona externa a la revista, y la forma de revisión por parte del comité científico cuando el tema es muy específico y no hay como personas o por ejemplo es un tema muy novedoso y entonces el comité científico quiere ver la pertinencia de publicar un artículo científico que por su novedosidad no se le puede asignar a una persona tan fácilmente. Bueno, y entonces, ¿qué busca la revisión por pares? La revisión por pares busca hacer un procedimiento de rigor científico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que lo que se está publicando se garantiza por personas expertas en el tema y por la comunidad científica como tal, que lo que se está publicando tiene una validez científica y un fundamento. No podemos publicar cualquier cosa como lo hacemos o como vimos que se hacía en un blog o en una autopublicación. A nivel de revista científica eso no puede pasar. ¿Qué busca además? Bueno, las personas que revisan los artículos muchas veces revisan también la calidad de los datos. Y ahora con los movimientos de ciencia abierta, donde queremos tener las bases de datos para consulta general, esto se va a volver muchísimo más importante porque se ha dado y ha sido bastante más frecuente de lo que se desearía en las revistas, por lo menos aquí en Costa Rica, de revistas que publican artículos y tiempo después las personas se dan cuenta que la persona autora de un artículo determinado modificó los datos a su favor para que los resultados fueran según lo que él quería. Entonces, después se tiene que hacer una retractación pública y eso es un procedimiento sumamente vergonzoso para una revista porque quiere decir que su sistema de revisión de calidad falló y no tuvo cuidado y se publicó un artículo que bien pudo haber hecho, por ejemplo, bueno, en este caso que fue un artículo médico, pudo haber causado serias implicaciones en la salud de una población. Después, otro de los aspectos que busca la revisión es determinar la pertinencia, si el artículo cabe dentro de las líneas de investigación de la revista. Se revisa que la metodología sea coherente con los resultados y que además de eso, el análisis de resultados corresponda también con una metodología. Entonces, que la metodología no sea pretenciosa, porque puede ser que el artículo no lo logre, o que los resultados se presenten a veces o que se llegue a presentar demostraciones de algo que en la metodología nunca se supo cómo se hacía. Entonces, se dan esos dos vacíos de información, que la metodología no corresponda con el análisis de los resultados o que los resultados no sean tan claros desde un punto de vista metodológico. Y bueno, cuando uno le hace la solicitud a un par para que lo envíen, por lo general las revistas que somos normalizadas tenemos formularios que son los que le solicitamos a la persona que llene. Estos formularios buscan que la persona que revisa un documento no se distraiga en aspectos de formato. Por ejemplo, que se ponga a revisar puntos y comas o que se ponga a corregir citas y referencias. No se busca eso en una revisión por pares. Eso lo vamos a hacer nosotros en un proceso más adelante cuando hagamos diagramación o cuando hagamos revisiones de estilo, por ejemplo, por parte de una filóloga. Y entonces lo que se hace con el formulario es encauzar
la revisión hacia el fondo del artículo y no hacia el formato, porque eso lo revisamos nosotros desde la revista. Entonces yo les voy a presentar lo que es el formato de un documento o el formato del formulario de revisión de la revista de Población y Salud en Mesoamérica. Bueno, el formato básicamente es una presentación de la revista. Eh, Indicamos el nombre de la revista, la entidad editora, que es la Universidad de Costa Rica. Siempre hay, si hay que hacer un saludo primero, ¿verdad? La cordialidad del caso y además que es un documento formal que las revistas vamos a archivar, porque si en algún momento alguien quiere apelar la decisión del proceso, nosotros podemos garantizar que el proceso se dio según las normas de la revista y les enseñamos el formulario, aunque tenemos que eliminar el nombre de la persona. Bueno, acá hacemos, y esto es muy importante, hacer un llamado al uso ético de la información, porque se ha dado casos, no sé aquí en Costa Rica, pero sí lo he escuchado de otros editores en otros lados del mundo, de personas autoras que se dan para poder ser revisores de artículos y cuando revisan un artículo que les llama la atención, se apropian de las metodologías o se apropian de los datos o hacen un uso inadecuado, por ejemplo, de difundir resultados de investigación antes de una publicación. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que hacer una clara advertencia de que se va a solicitar un uso ético de esa información. Después aquí, bueno, las revistas de ciencias de la información y población, tenemos un manual o una política de ética y detección de plagio. Entonces, pues, eso le advierte a la persona revisora de que nosotros tenemos todo un procedimiento actuando en favor de la persona autora. Y bueno, ya en esta parte del formulario le vamos a preguntar aspectos como el nombre de la persona evaluadora, el título del documento que se le asignó para la evaluación, su grado académico, y es muy importante saber que una persona debe tener el mismo grado académico de la persona que postuló el artículo o superior, e incluso en lo que son ensayos, siempre el grado académico debería ser superior al de la persona que postuló el artículo, a menos de que sea pues, un doctor, que ya no habría más grado por encima. Eh, Se le pregunta pues su afiliación institucional, porque esos documentos al final se van a archivar. La fecha de recibido y la fecha de devolución nos va a permitir cuantificar cuánto es la agilidad del proceso. Podemos sacar estadísticas de esto. Acá en la tabla en la primera tabla vamos a preguntarles de forma muy general si ellos cuando leyeron el documento encontraron una relación correcta entre el título y el contenido, si el documento se presentaba de una forma clara y concisa, si en la redacción de las ideas y los párrafos había coherencia y había una estructura lógica para presentar el artículo, si la metodología y los resultados se correspondían entre ellos, por ejemplo, al final pues su apreciación, si el documento brinda un aporte crítico a la ciencia, si tiene aportes científicos, por ejemplo, y pues una parte que es el resumen y si el abstract funcionan correctamente de acuerdo a la normativa de nuestra publicación. En esta tercera parte, en el punto C, vamos a ver o le vamos a solicitar que se extienda un poco, ¿verdad? Y hable sobre la profundidad del documento en relación con su contenido, si hay coherencia teórica, que si hay aportes críticos al tema propuesto, si las reflexiones finales, es decir, las conclusiones y las discusiones a las que el documento llega, si están fundamentadas, si son congruentes y después de hacer una valoración sobre esa pertinencia y ese fondo de los artículos, él va a emitir un dictamen y ese dictamen puede ser que sea publicado, que eso quiere decir que no le encontró ningún pero, que no le encontró algún aspecto mejorable y pues el documento tal y como está puede ser publicado. Puede ser que él haya dicho algún tipo de recomendación, entonces que no se publique hasta que se atiendan esas recomendaciones. Puede haber casos en donde se necesiten hacer cambios profundos de fondo. Eso quiere decir, por ejemplo, ampliar una muestra,
o delimitar más lo que son las conclusiones y no ser tan generales, o en algunos casos hay juicios de valor, entonces eso es un poco complicado en lo que es ciencia, y si el documento está muy malo, pues entonces se aconseja no publicar el documento. En caso de que escoja alguna de las tres primeras opciones, pues se le solicita que nos indique a criterio de él qué tipo de documento es el que puede ser publicado, si puede ser publicado como un artículo científico, un informe técnico, un ensayo o una revisión bibliográfica u otro, porque a veces puede ser que sea simplemente como una miscelánea o que sea una carta al editor, qué sé yo. Entonces, este es como la parte más central del documento. Y ya como último aporte a la evaluación, se le solicita que de una forma amplia se dirija hacia el contenido del documento. E incluso, como pueden ver, se le solicita que haga comentarios puntuales en el documento que se le envía para revisar, porque se les envía una versión limpia del documento para que lo puedan leer y lo puedan acompañar. Obviamente es una versión donde se elimina todo tipo de información que pueda dar a conocer quiénes son los autores del documento. Se eliminan obviamente el nombre y los apellidos de la persona, la afiliación, incluso se les elimina los agradecimientos para evitar que se pueda conocer quiénes son los que hicieron ese artículo. Y se le solicita a la persona evaluadora que en este espacio de observaciones sea amplio en la discusión de por qué el artículo debe mejorar y en qué aspectos el artículo debe mejorar antes de ser publicado. Y aquí les transcribí un par de observaciones de una persona evaluadora que le hizo un documento que se había postulado para la revista de población. Y como ustedes pueden ver, a grandes rasgos, la persona primero, bueno, pues da su punto de vista de que el artículo es prometedor y que tiene un buen marco teórico, pero empieza a hacer observaciones ya muy de fondo, que tal vez para la persona editora que no conoce o no puede profundizar en todos los temas de la disciplina de la revista, son comentarios que tal vez se escaparon a esa revisión que hacemos los editores. Por ejemplo, el punto 3 donde dice, no se puede esperar que una coeficiente de regresión sea significativamente distinto a cero con solo 4 observaciones, salvo que la correlación de para poder dar un criterio de ese tipo, tiene que ser una persona experta en estadística y que además maneje lo que sean las bioestadísticas para saber cuándo los coeficientes son significativos o no. Entonces, ese tipo de observaciones son las que realmente se esperan en el proceso de revisión por pares, no aquellas donde se vayan a revisar citas y referencias o que si el documento está alineado y en negrita y que no y que sí, sino que nosotros lo que esperamos es que nos ayuden a mejorar el contenido, la producción y al final eso va a hacer que la revista publique documentos que vayan a tener una alta cantidad de citas y eso nos favorece a nosotros para subir el grado de la revista y a los autores para subir sus índices de producción. Y bueno, eso sería por la parte de lo que es la revisión por pares y la parte de sección de las revistas. En los otros videos vamos a seguir analizando el proceso de revisión desde el punto de vista de cómo se llaman los artículos para que lleguen a la revista o cuál es el proceso de búsqueda de artículos y la parte de los métodos de difusión de los artículos y del contenido de la misma revista. Entonces, por ahora, muchas gracias y nos oímos en el próximo video.